Estimados estudiantes del módulo de Plan de Negocios en el sector farmacéutico, continuamos con las actividades propuestas para esta tercera semana y ya viendo lo que es el concepto de la creatividad y la innovación asociadas a la actividad del emprendedor, vamos a empezar entonces a desarrollar nuestra segunda unidad de aprendizaje. Esta unidad de aprendizaje número 2 consiste en el concepto de lo que es la idea de negocio. Entonces, ya habiendo conocido previamente cuál es el campo de acción del regente de farmacia, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con los establecimientos farmacéuticos regulados desde el decreto 2200 del 2005, comprendiendo también la estructura del mercado farmacéutico en Colombia y posteriormente que definimos el concepto de lo que es creatividad e innovación, vamos a mirar entonces lo que es esta unidad de aprendizaje número 2 correspondiente a la idea de negocio. Entonces, en esta unidad de aprendizaje vamos a aprender todos a cómo generamos ideas de negocio a partir de, de varias fuentes. Vamos a ver cuáles son las fuentes para la generación de ideas de negocio. Vamos a ver una contextualización preliminar de lo que es el concepto del plan de negocios. Y vamos a ver todos esos elementos importantes para definir ideas de negocio, obviamente que sean aplicables al sector farmacéutico. Entonces tenemos que como competencia a lograr en esta unidad de aprendizaje corresponde a interpretar los elementos generadores de ideas de negocio. Básicamente, esa es la competencia a la cual le apuntamos en el desarrollo de esta unidad de aprendizaje número 2. Como resultados de aprendizaje esperados tenemos el primero, elabora un resumen ejecutivo que contenga las necesidades del entorno y los objetivos del negocio. Nosotros posteriormente vamos a ver ese concepto de lo que es el resumen ejecutivo y obviamente vamos a entender cuáles son esas necesidades del entorno y esos objetivos del negocio. O sea, vamos a definir cada uno de esos aspectos. Identifica las problemáticas existentes que derivan ideas de negocio. Entonces vamos a ver cuáles son esas fuentes para la generación de buenas ideas productivas de negocio. Y vamos a identificar un poquito ese concepto de lo que son el problema o la necesidad que lleva a la generación de estas ideas. Elabora una matriz DAFO o FODA, como algunos lo mencionan, de acuerdo a la idea de negocio propuesta. Entonces vamos a ver el concepto de lo que es la matriz FODA. Es decir, es un acrónimo que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces vamos a ver un poquito esos conceptos de lo que es la matriz FODA. Identifica nuevas aplicaciones a productos y servicios que deriven ideas de negocio. Entonces vamos a ver cómo la creatividad y la innovación juegan un papel importante al momento de definir estas ideas de negocio. Identifica carencias y necesidades no satisfechas del mercado que deriven ideas de negocio. Entonces también vamos a ver ese concepto de lo que tiene que ver con carencias y las necesidades insatisfechas. Identifica gustos y preferencias de segmentos específicos que deriven ideas de negocio. Vamos a ver un poco más adelante el concepto de lo que es segmento, que ese es un concepto que ustedes probablemente más adelante van a reforzar en el módulo de mercadeo y venta de medicamentos y dispositivos médicos. Más sin embargo, pues aquí vamos a hablar un poco acerca de ese concepto de lo que es el segmento. Bueno, entonces, al haber analizado lo que es la competencia a lograr en esta unidad de aprendizaje número 2 y habiendo visto los resultados de aprendizaje esperados, vamos a mirar un poco ese contexto preliminar hacia el tema o al concepto de lo que es el plan de negocios. El plan de negocios en sí, en un primer concepto, corresponde al documento en el cual se estructura la oportunidad de negocio ya definida y evaluada por el empresario o el emprendedor. Se convierte prácticamente en la herramienta fundamental para materializar las ideas de negocio. Es decir, una idea puede quedarse en la mente de la persona, en este caso del empresario o del emprendedor, pero cuando la idea la quiero llevar a cabo a la acción, yo debo primero esa idea materializarla, delimitarla, precisarla, de pronto en algunos elementos, y ahí es donde cuando nosotros, al momento de delimitar o de precisar de manera escrita esa idea de negocio, es lo que también denominamos como plan de negocios.
Y de hecho, ese es el nombre de nuestro módulo de formación, plan de negocios en el sector farmacéutico. O sea que el propósito esencial de este módulo es que ustedes definan una idea de negocio y posteriormente la traduzcan en un plan de negocios. Bueno, frente a este contexto preliminar del plan de negocios y comprendiendo un poco esta definición que acabo de dar sobre este tema, hay un autor colombiano denominado Rodrigo Varela que en el año 2008 en su libro Innovación Empresarial hablaba acerca de unas dimensiones relacionadas con las bases para definir el plan de negocios. Estas ideas las consignó en su libro Innovación Empresarial y corresponden a las siguientes. La primera es que las ideas de negocio se dan en intervalos de tiempo definidos. Bien, entonces estas ideas de negocio, ¿cierto? Dependen también de los momentos, del contexto o de las situaciones mismas que enfrentamos nosotros o que en este caso el empresario está viviendo. Por ejemplo, nosotros no todos los días vamos a generar ideas de negocio. Las ideas de negocio normalmente surgen en los mismos intervalos de tiempo en los cuales percibimos necesidades, oportunidades y demás. La identificación de ideas de negocio tiene diversos niveles de complejidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que de acuerdo con la magnitud del problema y todos los elementos que intervienen o variables o factores que intervienen en el problema, pues asimismo la estructuración de las ideas de negocio van de la mano con eso. Es decir, que a problemas pequeños, ideas de negocio con nivel de complejidad bajo. Problemas macro o problemas mayores en los cuales interactúan diferentes tipos de variables, asimismo las ideas de negocio tienden a ser más complejas. Compleja, hablamos del término complejidad de acuerdo al número de variables o de elementos que tienen que ver con la definición de estas ideas de negocio. Las ideas de negocio se dirigen a mercados de diferente tamaño. Entonces es importante, más adelante vamos a ver el concepto de segmento de mercado o también denominado target group. Entonces, en este sentido, los mercados son de diferentes tamaños, es decir, de acuerdo al segmento, el segmento va a tener, o sea, esa porción del mercado que quiero atender, va a tener diferentes tamaños en cuanto al número de posibles clientes que van a adquirir o que van a beneficiarse de esta idea de negocio. Entonces, cuando hablamos de diferentes tamaños de estos mercados, estamos hablando de la heterogeneidad. O sea, heterogeneidad significa que son de diferente tamaño. La mayoría de las personas no detecta las ideas. Esto es importante. Nosotros veíamos en otra presentación que una de las características del empresario exitoso es, entre otras, ser creativo y ver oportunidades donde los demás no la visualicen, que eso hace parte de los tipos de emprendimiento que también veíamos. Entonces, la mayoría de las personas no detecta las ideas es porque no ven las oportunidades. Es decir, que la persona que desarrolla ideas de negocios porque ve oportunidades donde los demás no ven esas oportunidades. Tal vez lo ven como problemas o situaciones que realmente no ocupan la atención. Entonces, es importante entender eso, que las personas que detectan las ideas no son muchas, es decir, son aquellas que tienen la capacidad de ver las oportunidades donde, donde los demás no las perciben. Y las oportunidades están encadenadas. ¿Qué significa? Que una oportunidad que identifico trae consigo otras oportunidades de más que nosotros podemos satisfacer a través de productos y servicios. Entonces, en ese sentido, podemos identificar no una oportunidad, sino una cadena de oportunidades, las cuales podemos ir satisfaciendo por medio de ideas de negocio creativas e innovadoras. Obviamente, de acuerdo a este contexto, aplicables a lo que tiene que ver con el sector farmacéutico. Entonces, prácticamente estas son 5 ideas fundamentales de lo que tienen que ver con ese contexto preliminar para el plan de negocios. Obviamente que en el desarrollo de esta unidad de aprendizaje vamos a profundizar más esos conceptos relacionados con la idea de negocio, cómo perfilar ideas de negocio de manera creativa e innovadora y que obviamente sean viables en el entorno, ¿cierto? Analizar
el entorno para viabilidad de las ideas de negocio. En este caso, pues más específicamente hablando del concepto del plan de negocios en el sector farmacéutico. Muy bien, hay un concepto bien importante que es necesario tenerlo presente. El concepto de ventajas comparativas y ventajas competitivas. Las ventajas comparativas hacen referencia al grado en que un país, una empresa, una organización, una región posee factores de producción de óptima calidad. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que Colombia tiene ventajas comparativas como país frente a un país como Bolivia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en materia de recursos naturales tenemos una biodiversidad bastante amplia, tenemos dos océanos, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, estamos geográficamente muy bien ubicados de manera estratégica, más que Bolivia. O sea que nosotros podríamos decir que tenemos ventajas comparativas gracias a los factores de producción, a los recursos. ¿Cuáles son esos factores de producción? Tierra, trabajo, capital y algunos autores lo mencionan también como la habilidad empresarial. A diferencia de las ventajas competitivas, ¿qué son las ventajas competitivas? Son aquellas que generan esa diferenciación. En este sentido, las ventajas competitivas se asocian a un concepto que se ve en marketing o en mercadeo que se denomina las variables del marketing mix, o sea, el mix de marketing. Marketing es todo el conjunto de actividades o procesos que buscan satisfacer necesidades. Entonces, de acuerdo con ese concepto, las ventajas competitivas pueden verse desde cuatro variables. La variable producto o servicio, en el cual desarrollamos productos o servicios innovadores. La variable precio, es decir, el valor que se cobra por el producto o servicio. La promoción, que tiene que ver con todos los medios de difusión necesarios para dar a conocer el producto o servicio. Y la plaza, que tiene que ver con los canales de comercialización o distribución que permiten que el producto o el servicio esté disponible al cliente o consumidor final. Entonces, repito, las ventajas comparativas hacen alusión a los factores de producción, mientras que las ventajas competitivas hacen referencia al concepto del marketing mix, precio, producto, plaza y promoción, que busca hacer más diferente el producto de una empresa o inclusive especializar sectores industriales cuando hablamos de países completos. En este cuadro ustedes pueden observar las diferencias entre ventaja comparativa y ventaja competitiva. Por ejemplo, en ventaja comparativa es el valor generado por el uso de los factores de producción, mientras que en la ventaja competitiva la empresa crea diferentes estrategias para posicionar el producto o servicio. En la ventaja comparativa se brinda la posibilidad de vender bienes y servicios a precios más bajos, mientras que en la ventaja competitiva se relaciona directamente con las variables del marketing mix, lo que les acaba de mencionar: precio, producto, plaza y promoción. Los ejemplos de ventajas comparativas pueden ser ubicación estratégica, talento humano, recursos materiales y naturales que posee la empresa, recursos tecnológicos y financieros, entre otros. O sea, cuando la empresa posee esos recursos de calidad. Y de ventaja competitiva puede ser políticas de justo a tiempo de entrega oportuna, la segmentación del mercado, el valor percibido por el cliente, la calidad del producto, el servicio postventa, los canales de distribución, entre otros. Aquí estamos haciendo alusión al concepto del marketing mix. Entonces recuerden, estimados estudiantes, las diferencias entre ventajas comparativas y ventajas competitivas. Importante tener presente este cuadro que acabo de mencionar. Muy bien, estimados estudiantes, espero que por favor revisen estos videos complementarios, revisen la presentación de estas semanas, repasen también el módulo, revisen los videos complementarios que se van a publicar en la sección de anuncios y espero atender sus inquietudes a través del correo electrónico bmanjarres@unap.edu.co, que es el correo institucional, para atender todas sus inquietudes. Espero que por favor revisen estos materiales y los repasen con detenimiento. Hasta pronto.